Mejora del rendimiento y la calidad del queso tipo Quark mediante tratamiento de la leche de vaca semidesnatada con transglutaminasa microbiana. Quark es un queso fresco, suave, coagulado con ácido. Además, es elaborado a partir de la leche con un proceso de coagulación ácido. Se ha reconocido que la incapacidad de las proteínas nativas del suero de ser retenidas en el coágulo es uno de los factores más importantes que contribuyen a la baja eficiencia en la conversión de la leche en queso. Además, la transglutaminasa microbiana se considera una estrategia económicamente viable para aumentar la recuperación de suero durante el proceso de fabricación del queso. También se ha demostrado que el grado de reticulación alcanzado se vería afectado por la presencia de grasa que puede interferir con la actividad de transglutaminasa microbiana. Objetivo del trabajo: estudiar el impacto de la adición de diferentes concentraciones de transglutaminasa microbiana durante el proceso de elaboración del quark, un queso fresco coagulado principalmente con ácido, utilizando leche semidesnatada recalentada. Se determinaron los efectos de tratamiento de leche fresca semidesnatada recalentada con diferentes concentraciones de transglutaminasa microbiana. Ejemplo, el rendimiento de queso como evaluación de la eficiencia del proceso de fabricación, características físico-químicas del suero de leche, finos de cuajada solo cuando corresponda y queso. Además, perfiles de proteína de suero y queso en condiciones reductoras. Además, textura del queso y por último, microestructura del queso. La preparación de la cuajada. Bueno, se calentó la leche semidesnatada pasteurizada comercial a 90 grados centígrados durante 5 minutos en un robot de cocina. Bueno, posteriormente el proceso de fabricación del quark. La cuajada se cortó en trozos gruesos con un cuchillo y se removió a velocidad suave inversa a 60 grados centígrados durante 30 minutos en el robot de cocina. Esto para favorecer el drenaje del suero y la inactivación del cultivo iniciador, evitando así acidificación adicional. Rendimiento de queso. Bueno, el rendimiento de queso se calculó como la cantidad de queso en gramos obtenida por 100 gramos de leche. Dicho cociente es referido como rendimiento en peso fresco. Esto para obtener más información sobre la calidad del queso. El rendimiento también expresó como porcentaje sobre la base de materia seca del queso en relación con el peso de la leche. Además, análisis de composición de la leche, suero, finos de cuajada y quark. Bueno, este análisis de composición se aproxima de la leche comercial, así como diferentes fracciones, finos de cuajada y queso, obtenidas durante el proceso de elaboración del queso, el cual fue realizado mediante la determinación del contenido de humedad, proteínas, cenizas y o calorías, todos ellos al menos por duplicado. SDS PESH en condiciones reductoras. Bueno, dice, el suero fueron extraídos y separados antes de la electroforética, proteínas y caseínas del quark. El análisis como sigue fue de 30 gramos de queso, el cual se mezcló con 30 gramos de agua usando el batidor. Posteriormente la mezcla homogeneizada se enfrió a 10 grados centígrados después de ajustar su pH a 4.6 utilizando 2 mol por litro menos 1 respectivamente. Análisis de textura. Bueno, este análisis se realizó en muestras de queso midiendo su dureza usando un texturómetro con una sonda cilíndrica plana de acero inoxidable.
Además, se realizaron 5 mediciones por queso en queso entero. La dureza se expresó como la fuerza en newtons requerida para penetrar 4.0 milímetros de la superficie del queso a una velocidad de 1-1. Microestructura por microscopía electrónica de barrido. Después de un primer lavado con tampón, cacodilato y luego 2 veces con agua destilada, las muestras se deshidrataron sucesivamente en etanol, sometiéndolas a una serie de concentraciones crecientes de 50% a 100% secadas en el punto crítico con CO2 como fluido de transición en un instrumento Emitech recubierto de carbono turboevaporador. Análisis estadístico. Bueno, este análisis se realizó con el software IBM SPSS y en todos los casos los datos se analizaron con el método ANOVA 162, el cual se utilizó un procedimiento de modelo lineal. Cuando se obtuvieron los efectos significativos, se utilizó la prueba de Tukey 163 para comparar las medias de los tratamientos y se aplicaron contrastes polinomiales para evaluar las tendencias medias. Resultados. Bueno, se suelen aplicar tratamientos térmicos relativamente intensos en la fabricación de quesos frescos de cuajada ácidas. Esto para aumentar el rendimiento del queso desnaturalizando las proteínas del suero y además favoreciendo su agregación con la caseína. Este tratamiento es en realidad el más adecuado para procesos en los que la coagulación ácida es dominante sobre la acción del cuajo y donde no se requiere un drenaje extenso, como en el presente estudio. Además, el tratamiento específico aplicado en este trabajo fue lo suficientemente fuerte como para inactivar un inhibidor autóctono. Textura. Bueno, la dureza del queso se incrementó con la concentración de transglutaminasa microbiana en relación con los quesos NTC, cuyo valor máximo de 306 a la concentración de 23.34. Bueno, el retroceso en el valor de este parámetro cuando se aplica la concentración de enzima más alta probada podría ser relacionado con la formación de hebras gruesas bien organizadas que contribuyen a la dureza del queso. Otros autores han evidenciado que la transglutaminasa puede tener efectos negativos sobre la textura cuando se usa en concentraciones superiores a las óptimas. En la figura 1 observamos el rendimiento de quarks en función de la concentración de transglutaminasa microbiana aplicada durante el proceso de fabricación del queso, además del rendimiento de peso fresco de quarks, rendimiento de peso seco de quarks. En la figura 2 observamos el porcentaje de diferentes fracciones obtenidas a través del proceso de fabricación de quark en función de la concentración de transglutaminasa microbiana agregada. En la figura 3 observamos los perfiles de SDS-PESH en condiciones reductoras de fracciones de proteína de suero A y caseína B obtenidas de quark para mostrar diferencias en el entrecruzamiento de proteínas dependiendo de la concentración de transglutaminasa microbiana agregada durante el proceso de elaboración del queso. En la figura 4, las micrografías de microscopía electrónica de barrido
que muestran el efecto de tratar la leche semidesnatada recalentada con la transglutaminasa microbiana a diferentes concentraciones sobre la microestructura del quark. En la figura 5 observamos cambios en la textura del quark expresados en términos de dureza en función de la concentración de transglutaminasa microbiana añadida durante el proceso de elaboración del queso. Diferentes letras menores indican la existencia de diferencias significativas entre medias según la prueba de Tukey. En la tabla se observa la composición química, humedad, proteínas crudas, cenizas y contenido de calcio del suero, finos de cuajada y quark. Esto dependiendo de la concentración de transglutaminasa microbiana utilizada durante el proceso de elaboración del queso. En conclusión, este estudio muestra que el tratamiento de la leche semidesnatada pasteurizada con transglutaminasa microbiana después de haber sido sometida a un tratamiento térmico adicional. Además, la calidad nutricional y la textura de los quesos tratados con transglutaminasa microbiana también mejoran gracias a su mayor contenido de proteínas y los efectos de la reticulación enzimática de proteínas en la microestructura del queso respectivamente.